¿Están viendo la pantalla en este momento? Sí, doctor, sí se logra ver, pero está en la PPT-11. Ahora está en la 1. Ya, correcto. Bien, entonces hoy día vamos a hablar de los parásitos y ustedes habrán visto que eh, se distribuyen dentro de los parásitos de los gusanos planos y los gusanos redondos, ¿no? Los gusanos redondos, donde están eh, donde están los enterobios, donde está eh, el Ascaris lumbricoides, y en los platelmintos o gusanos planos hay un grupo en el cual se llaman los céstores, ¿no? Y donde están los más característicos, pues son planos que parecen una cinta, son el- en este caso, las tenias, por ejemplo, ¿no? La tenia, los otros son este tipo de céstodes. Y dentro de esto también están las iminolepis. Hay dos tipos de iminolepis nana y iminolepis diminuta. Eh, Podría decirse bastante parecido. A veces la sintomatología también es tal vez similar, la sintomatología que ocasiona, pero ya en el diagnóstico y cómo nosotros llegamos al diagnóstico para saber si es una immunolepis nana o diminuta, lo vamos a ver en esta clase. Sí, entonces vamos a hablar sobre la himenolepiosis, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en una lámina, vamos a ver un huevo de himenolepis nana o himenolepis diminuta, cuando nos pregunten qué enfermedad ocasiona, ya sabemos que es, ¿no? La himenolepiosis. Bien, entonces, ¿esta qué quiere decir? Que es una infección causada por los parásitos, causada por la himenolepis nana o himenolepis diminuta, ¿no? Entonces, solamente se da en ciertos lugares, no, es cosmopolita, ¿no? Entonces, es a nivel mundial y afecta sobre todo a los niños pequeños, ¿no? Entonces, ¿por qué a los niños pequeños? Porque esto se caracteriza porque están en las partes también, infectan roedores, entonces se nos contagiamos por las heces de los roedores, por también es gente que está contaminada, ¿no? No se lavan las manos y entonces están más propensos a poder tener esta infección parasitaria, ¿no? Entonces, vamos a describir los ciclos de vida de ambos parásitos, tanto Hymenopteris nana y Minuta, y los mecanismos de transmisión de estos parásitos, ¿no? Entonces, vamos a ver también la parte, aspectos clínicos, epidemiológicos de esta enfermedad, así como también, obviamente, porque nosotros somos médicos y no solamente vamos a llegar al diagnóstico, sino también tenemos que ver cuál es el tratamiento y cuáles son las medidas de prevención que tenemos que tener para evitar este tipo de infección, ¿cierto? Entonces, los parásitos Hymenopteris nana y diminuta, como lo hemos mencionado, causa una enfermedad que es una infección, se denominada himenolepiosis, ¿no? Entonces, viven usualmente en el intestino delgado, también viven en roedores, como lo he manifestado, como las ratas, los ratones, ¿no? Entonces, pertenecen a los céstodos, ¿no? Es decir, a los platelmintos, los cestos y caracterizado por tener la parte anterior del cuerpo una estructura conocida como escólex. Si ven acá, no sé si pueden ver ahí como el puntero. A ver, esta parte anterior, en la parte se llama, en la parte anterior del cuerpo una estructura conocida como un escólex, ¿no? O cabeza, ¿no? Que sufre, después se adelgaza y da origen al cuello y se continúa con todo este cuerpo estróbilo aplanado, formando estas pequeñas líneas, ¿no? Como cinta y como plegables, ¿no? Que están ahí. Cada esta unidad se llama proglótidos, ¿no? Proglótidos. Entonces acá lo vemos nuevamente, ¿no? Vemos acá el escole, que es la cabeza, el cuello, y estos bordes, estas líneas que hay en todo el cuerpo, que separan a cada uno de ellos, son los proglótidos, ¿no? Entonces,
Se encuentra, son en el Scolex, cuando vemos acá, ya más grandes, se encuentran estructuras especializadas que se van a para fijarse, ¿no? Vemos acá estas estructuras, ¿no? Ventosas, que también lo llamamos, ¿no? En los proglótidos están los órganos para la reproducción. Aquí a la izquierda, en esta parte rosadita, vamos a ver los proglótidos, ¿no? Y si lo vemos un poquito más del lado izquierdo, ¿no? Vamos a ver que ahí están las estructuras que sirven para alimentarse y también para eliminar los productos de desecho, ¿no? Más alejados de la cabeza están los proglótidos que están más desarrollados, ¿no? Y que están llenos de huevos. Y aquí vemos acá al lado izquierdo, vemos ahí cómo están cada proglótido llenos de huevos, ¿no? Listo. Este es el ciclo biológico y vamos a ver acá puntos importantes, ¿no? Hay, hay una parte que nosotros siempre tenemos que ver cuando nos presentan este gráfico del ciclo de vida. Uno, ¿cuál es la parte infectante? ¿Cuál es la parte infectante? O sea, cómo nos infectamos y cómo nosotros llegamos al diagnóstico, ¿no? Estamos en el triangulito con la D, el diagnóstico. ¿Con qué hacemos el diagnóstico? ¿Cuál es la parte infectante y cuál hacemos Entonces, eh, si vemos aquí, ¿no? Iniciamos con un huevo embrionado en las heces. Con ese huevo, también el huevo, este huevo embrionado en las heces es la fase infectante. Entonces, cuando vamos a hablar, la fase infectante es el huevo embrionado. Pero también es el diagnóstico, es decir, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros en las heces? En los huevos embrionados, ¿no? Que vienen a ser eliminados por las heces de alguien que está infectado. Este huevo puede ser ingerido, autoingerido por el misma persona, o sea, se autoinfecta, son heces que se eliminan y se autoinfecta o puede otra persona contagiarse e ingresar nuevamente por la vía oral e infectarse, ¿no? O también puede este huevo puede ser ingerido por algún insecto. Este insecto se forma un cisticercoide que desarrolla dentro del insecto. Después estos los roedores o bien los humanos se infectan por la ingesta de estos artrópodos con los cisticercoides, ¿no? O sea, estos insectos pueden alojarse de repente en algunos granos o algo así que pueden ingerir los humanos mismos crudos o bien los roedores, ¿no? Y ahí se infectan. ¿Sí? Pero una vez que ya está del humano, está dentro del humano, vemos acá, ¿no? Con la forma de este huevo embrionado, ingresa al intestino. Entonces, este huevo, las oncóferas, se liberan y los cisticercoides se desarrollan en las vellosidades intestinales. Ahí están, nuevamente se desarrollan, ahí está con su escólex, se vuelve un adulto, ¿no? Y eso ya va a estar en la parte del ilion. Y después estos huevos, ¿no? Este adulto va a liberar estos huevos van a liberarse a través del atrio genital del parásito y también puede desintegrarse o pueden eliminarse nuevamente los huevos por las heces, ¿no? Que nuevamente se vuelven infectados. Bien, y esta es igual, ¿no? El estadio infectante, ¿cómo está? ¿No? El estado infectante, en la fase diagnóstica, son los huevos embrionados y como habíamos mencionado, por la ingesta de algún insecto, ¿no? Y se repite. Es el mismo gráfico, nada más que es en otra versión, ¿no? En inglés, eso está en castellano. Entonces, ¿pero cómo lo diferenciamos? Sí, mire, si ambos parásitos son blanquecinos, parecen hilos o listones finos, no obstante, poseen diversas estructuras que sirven para diferenciar y vamos a identificarla cada uno, ¿no? Por ejemplo, la Immunolepis nana, ¿no? Como, como mismo su nombre se le denominan como la más pequeña, ¿no? La tenia enana, ¿no? Mide 2 a 4 centímetros, mientras que la diminuta es mucho más grande, ¿no? De 20 a 60 centímetros, ¿no? Entonces, la Immunolepis nana
es la más pequeña, ¿no? Entonces, estos parásitos también presentan otra fase de desarrollo que pueden ser larvos y cisticercoides dentro de un insecto, como hemos visto. Es una etapa intermedia, ¿no? Lo que vemos. Entonces, la Hymenoleucis nana, que es más pequeña y que mide de 2 a 4 centímetros, es el único cesto del ser humano. Es decir, eso solamente está en el ser humano, cuyo ciclo biológico completo se puede desarrollar en un solo hospedero. Entonces, su mecanismo de transmisión más común es por la ingestión de alimentos contaminados ¿con qué? Con los huevos del parásito, ¿no? Hemos mencionado que la fase de infección son los huevos, ¿no? Entonces, además del humano, también puede infectar al ratón y su ciclo, o a un roedor, puede participar artrópodos como huéspedes intermediarios que albergan la fase larvaria, como hemos visto, ¿no? Y ya hemos visto en el ciclo biológico, ¿no? Eso es la diminuta, el Hymenoleucis diminuta, es más un parásito de roedores, ¿no? Entonces, incidentalmente o accidentalmente el ser humano se infecta, ¿no? ¿Cuándo? Cuando consume artrópodos que albergan a la forma larvaria, ¿no? Los artrópodos, donde los encontramos a veces, como lo he mencionado, en los alimentos, en los granos, y a veces que se comen crudo, se pueden infectar ahí, ¿no? Entonces, la Hymenoleucis diminuta, que es mucho más grande y hemos mencionado que mide ¿cuánto? De 20 a 60 centímetros, está básicamente infecta a los roedores, ¿no? Entonces, y tiene como huésped intermediario algún artrópodo, ¿no? Ahí están las pulgas, el escarabajo, las cucarachas, ¿no? Pueden estar. Ah, y aquí están los huevos, como podemos nosotros observar. Por ejemplo, acá 60-80 micras de diámetro tienen el aspecto amarillento. Vemos acá con una membrana gruesa, externa, transparente y una delgada membrana externa. Y presenta los ganchos, 6 expuestos en forma de abanico, ¿no? Esta es la Hymenoleucis diminuta, ¿no? Esta, dos membranas, existe una matriz gelatinosa incolora, a diferencia de la Hymenoleucis nana, ¿no? Carece de filamentos polares. Por ejemplo, acá sí tiene sus filamentos polares, ¿no? Los filamentos polares, ¿no? Estos filamentos polares que están acá, eh, la Hymenoleucis nana, que está acá a la derecha, no el amarillo, sino el otro, el plomito que vemos así, lo vamos a ver. A los lados van a ver como unos filamentos, ¿no? Como unos filamentos que se llaman filamentos polares. Esa es la Hymenoleucis nana. Y la Hymenoleucis diminuta no tiene esos filamentos polares, como vemos aquí. Entonces, aquí están algunas diferencias que podemos encontrar. La oncósfera presenta 6 ganchos que son móviles debido a la presencia del músculo. También se han observado glándulas de penetración que liberan sustancias citolíticas y tienen función lubricante, ¿no? Ahí está. Y la Hymenoleucis nana, que tiene 4. ¿Estamos nuevamente? Parece que se fue. Sí, doctor, parece Bueno, que se fue en un momento. ya Doctor, buenas bien. noches. Entonces, ¿sí? Sí, ¿Me se le escuchan? escucha ya. Sí, ya se le escucha ahora. Perfecto. Entonces, como estos parásitos se encuentran en el intestino, entonces, obviamente, la parte sintomatológica va a ser a nivel intestinal, ¿no? Entonces, los principales problemas de salud van a presentarse a nivel de, pues, al aparato digestivo, ¿no? Eh, usualmente, cuando hay este tipo de infecciones de himenoleuciosis, no producen sintomatología, ¿no? Pueden ser sintomatologías leves, pero va a depender de la cantidad de parásitos para manifestarse, ¿no? Pueden ir de sintomática, leve, moderado, severa, ¿no? Entonces, ya cuando hay síntomas, se quejan pues de dolor abdominal, cefaleas, malestar general, flatulencia, deposiciones líquidas, deposiciones sólidas, o sea, una intercurrencia, ¿no? Alternada, diarrea o periodos de estreñimiento, ¿no? Entonces, hay disminución del peso, retardo del crecimiento, obviamente por el efecto de la cantidad de parásitos
que hay, ¿no? Y producen estas, y esto usualmente en los niños eh, pueden, pueden causar daño, ¿no? Evita ganar de peso y retardan el crecimiento, ¿no? Entonces, va a depender de la cantidad de parásitos que causen la cantidad de daño o no, ¿no? Tanto la forma adulta van a adherirse como la cisticercoides se adhieren a la mucosa del intestino delgado. Entonces, ¿qué ocasiona ahí? Va a ocasionar una inflamación, una lesión, ¿no? Y usualmente, como en esa parte hay bacterias, usualmente puede haber inflamación, ¿no? Entonces podría causar algún tipo de enteritis también, ¿no? Entonces, en algunos casos también, como son este tipo de gusanos, como también liberan algunos elementos, o sea, como es un parásito y también tiene su propio metabolismo, van a liberar ciertos productos metabólicos o excretan productos de su metabolismo que van a producir en algunos casos daños tóxicos o producen alguna sintomatología alérgica, ¿no? Entonces, eh, a veces cuando se menciona que una lesión es grave, es muy grave o extensa, cuando a veces se puede encontrar hasta 15.000 huevos por gramo de eso, ¿no? O sea, imagínense la infestación que puede haber, ¿no? Entonces, va a haber erosión en la capa de forma del intestino, descarnan las células epiteliales, ¿no? Y van a hacer ahí atrofia de las vellosidades y por lo tanto no va a haber buena absorción, ¿no? Disminución de la absorción. Entonces vamos a tener problemas de mala absorción, no se va a absorber los nutrientes necesarios. ¿Por qué? Porque eh, estos parásitos, al estar en las mucosas, producen esta atrofia, ¿no? Y podemos ver aquí cómo está en el intestino, adosados, pueden producir esta lesión. Si nosotros hablamos de diagnóstico, habíamos mencionado en el ciclo biológico cuál es la fase infectante, ¿no? Y la fase diagnóstica, que son los huevos, ¿no? Entonces, se hace un estudio coproparasitoscópico, es decir, coproparasitológico, o sea, vamos a buscar en las heces los huevos de este tipo de parásito, ¿no? Entonces, se revisa el material fecal en busca de huevos de parásito, ¿no? Eh, y el tratamiento en este caso, ¿qué tratamiento damos? Usualmente el praziquantel, que básicamente es para pues, este tipo de parásitos, ¿no? Los plaqueniltos, praziquantel o la nitaxosanida, ¿no? Entonces, sin embargo, siempre hay una correlación, es decir, cuando encontramos huevos de Hymenoleucis nana o de Hymenoleucis diminuta, si seguimos buscando, vamos a encontrar, de hecho, Yardia, entamoeba exolítica, Ascaris lumbricoide, ¿no? O sea, no solamente si sabemos, si encontramos un huevo de una Hymenoleucis, de hecho, que vamos a encontrar a la par otros parásitos, ¿no? Entonces, esta infección se encuentran otros parásitos también, ¿no? O parasitan. Entonces, vemos aquí la diferencia de los huevecillos de Hymenoleucis diminuta, ¿no? Que no tiene aquí, que no tiene los filamentos polares y la Hymenoleucis nana que sí, ¿no? Los filamentos polares. Eh, usualmente, ¿dónde encontramos este tipo de infección? Por estos tipos de cesto es usualmente en climas pues cálidos, templados, ¿no? ¿No? Usualmente en zonas rurales, marginales, con condiciones sanitarias deficientes, ¿no? Y también la educación deficiente de no poder lavarse las manos, y creo que eso sería una medida preventiva, ¿no? Lavar los alimentos antes de ingerirlos, lavarse las manos también al coger o ingerir los alimentos, ¿no? Eliminar las excretas eh, en zonas donde puedan no tener acceso los niños a veces, ¿no? Entonces, usualmente, como habéis mencionado, los niños son los más afectados, ¿no? Bien, hasta ahí hablamos de la inmunoleptos, pero también
hay otro tipo de parásitos y también son los estos, que son las difilobotriasis, ¿no? El Difilobotrium pacifico o Difilobotrium duodenale, el Difilobotrium pacifico usualmente causa este tipo de enfermedad, difilobotriasis. Entonces, cuando encontremos y nos presenten un tipo de huevo y nosotros podemos ver qué tipo de parásito es, sabemos qué enfermedad es lo que nos causa, ¿no? Entonces, eh, aquí hay algunas sinonimias parecidas, botriocefaliasis, botriocefaliosis, o enfermedad por tenia lata o tenia de los peces también, ¿no? Usualmente. Entonces, si vemos ahí, los peces. Diphyllobotrus latum, Diphyllobotrus latum es usualmente la más frecuente, ¿no? Ahí son clases cestodes, ¿no? Y las especies, usualmente, el género Diphyllobotrium, especies latum. Esta es la morfología, puede medir hasta 10 metros, son de color marfil, ¿no? Si el otro era la Hymenolepis nana, más pequeñita, medida en centímetros, este mide en metros, ¿no? 10 metros. Está. Tiene un escoles alargado, vemos aquí el escoles alargado, los discos succionadores en lugar de ventosas, no tiene las ventosas como lo tenía en la otra tenia, acá sí tienen unos discos succionadores, ¿no? O sea que se adosan también a las mucosas para poder. Ahí están, los escoles con sus bótridos, este es el Diphyllobotrium latum, ahí está. 3.000 a 4.000 proglótidos y producen un diario alrededor de 1 millón de huevos. Miren, ve, acá están cada uno, ¿no? Los proglótidos. Si lo agrandamos un poco más, vamos a ver ahí la parte de la formación. Y si ampliamos un poco más, vemos acá está cómo está lleno de huevos, ¿no? Llenecitos de huevos al lado izquierdo, ¿no? Cada proglótido está lleno de huevos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir el Diphyllobotrium cómo podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Para ver en las heces. Como vemos, son unos huevos ovoides, operculados, ¿no? Un opérculo tiene aquí, mira, ven, en el extremo, ¿no? Operculado. Entonces, con cubiertas lisas y delgadas, ¿dónde lo vamos a encontrar? En las heces, ¿no? Del hospedador sin embrionar y deben incubarse en el agua. Acá vamos a ver ahora cómo es su ciclo de vida, ¿no? Ahí están las larvas pirocercoides que miden unas 5 centímetros, están las larvas, ¿no? Larva pirocercoide y el otro larva. Entonces se ven grande aquí el microscopio como lo vemos, ¿no? Ahí está, ¿no? Vemos acá los proglótidos y si vemos más cerca ahí están los huevos, pero si lo ampliamos más, miren, vemos ahí los huevos como están, ¿no? Y tiene su parte, su opérculo, ¿no? Parte del opérculo que vamos a distinguir. Ahí está. Transmisión ocurre al consumir. Si están en los peces que hemos visto, entonces es al consumir pescado fresco crudo, ¿no? Tienen dos hospederos intermedios, los crustáceos y los peces de agua dulce, ¿no? Esos son los intermedios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el ceviche podemos nosotros contraer ese tipo de enfermedad. Sí, podemos contraer ese tipo de enfermedad, ¿no? Dice que el limón elimina, un poco difícil, ¿no? Entonces ese es el riesgo que se tiene, que si el pescado que estamos comiendo está contaminado, podríamos nosotros poder infectarnos, ¿no? Va a parasitar en el intestino delgado de diversos mamíferos, usualmente que son los hospederos definitivos, o sea, puede también estar pues ahí los perros, gatos, ¿no? Los humanos, nosotros. Y en países nórdicos, Rusia y Alaska usualmente, ¿no? Ahí está la distribución. Este es el ciclo biológico. Este es el ciclo biológico que se tiene. El ciclo biológico, vemos ahí, estos viven en la luz del intestino delgado y fija su escólex en la mucosa intestinal. Eh, para este ciclo del Diphyllobotrium lactum, exactamente, va a requerir dos hospedadores intermediarios, ¿no? Entonces, el hombre es el hospedador definitivo. O sea, ¿no? Entonces, vemos aquí está en la parte superior, es cómo es el ciclo, cómo es ingerido, ¿no? El escole se adhiere al intestino delgado,
crece en la fase adulta y elimina los huevos por las heces, ¿no? Un huevo no embrionado, ¿no? Estos huevos no embrionados se van a liberar, van a estar en el agua, ¿no? El coracidio va a incubarlo a partir de este huevo. Este coracidio va a ser ingerido por un crustáceo, ¿no? Y aquí va a ser un procercoide en la cavidad del cuerpo del crustáceo, ¿no? Este crustáceo es ingerido por el pez de agua dulce, ¿no? Pez de agua dulce y nuevamente puede ser puede estar en este procercoide, se adosa en el músculo de la piel del pez, entonces ya la etapa infecciosa y puede ser ingerido nuevamente por el ser humano, ¿no? Aquí está. Aquí está. Eh, Aquí está también el ciclo de vida, es lo mismo que este ciclo que habíamos visto, pero aquí es un poquito más gráfico. Vemos acá dos puntos importantes que tenemos que hablar, ¿no? ¿Cuál es la fase infectante y cuál es la fase diagnóstica, ¿no? Vemos, siempre en estos gráficos tenemos que ver. La fase infectante, ¿cuál viene a ser? Son eh, en este caso, la larva procercoide, ¿no? Se desarrolla, esa es la fase infectante. Y el diagnóstico lo hacemos por los huevos no embrionados, ¿no? Que son eliminados en las heces. Ujú. En la parte clínica, o sea, ¿qué clínica manifiesta el paciente que esté infectado por este tipo de parásitos? Usualmente puede también ser asintomática, pero si cuando hay sintomatología y sabemos que este parásito está alojado en la parte del intestino delgado, pues se va a producir diarrea, fatiga, obviamente como son parásitos grandes que hemos visto hasta 8 metros, ¿no? Que pueden estar en nuestro intestino, necesita de consumir más nutrientes también, ¿no? Entonces, también nos va a producir anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, ¿no? Mayormente al 2% de los infectados, síntomas neurológicos, alteraciones del equilibrio, sensibilidad profunda, piramidismo. ¿Ah? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Identificación de los huevos de parásitos de las heces, ¿no? Y ocasionalmente pueden verse prolótidos, sí. Nosotros a veces de repente podemos ver estos prolótidos que se eliminan en las heces, ¿no? O sea, no vamos a ver a todo el parásito, no vamos a ver los 8 metros, ¿no? Vamos a ver lo que se encuentra es una porción, o sea, se ha roto ahí el parásito y una porción del parásito es lo que usualmente el paciente llega, ¿no? Trae, se asusta, lo coge y lo trae a la consulta o al laboratorio. Mire, esto eliminado por las heces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Identificar, hacer la identificación y ver qué tipo de parásito es, ¿no? Para poder darle el tratamiento, ¿no? Ya sabemos el praziquantel, ¿cuánto es? El praziquantel, ¿no? El praziquantel que es el mismo que se da para este tipo de cesto, ¿no? Igual también hemos visto que es un par, también sirve de tratamiento para la inmunodepiasis. Inmunodepiasis, ¿no? Praziquantel. ¿Cuánto se le da? 10 miligramos por kilogramo de peso. Es el tratamiento. Prevención, si nosotros sabemos que estos parásitos están en los peces, entonces tenemos que comer, comerlo bastante cocido, entonces que haya una correcta cocción. O también otra alternativa es conservación en frío del pescado, ¿no? O sea, congelar el pescado bastante también es una medida de eliminar este tipo de parásitos. Esa es la prevención. Ujú. Bien, bien, esa era la clase que eh, queríamos compartir con ustedes hoy día. Si hubiera alguna pregunta, Parece que ninguna, doctor. Todo claro. bien, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, bueno, si no hay una pregunta, ha sido un gusto compartir con ustedes. Sabemos que esta clase de microbiología, lamentablemente, microbiología y parasitología, hacerlo todo en un semestre, de verdad es bastante complicado. Es bastante complicado. O sea, mucha información en muy poco tiempo, las prácticas también. Lamentablemente hemos tenido también muchos incidentes con los días. No se ha podido hacer las prácticas como deberíamos hacerlo, con mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno, los tiempos se tienen que cumplir. La información que se le da también a veces de repente
es un inicio para investigar, pero igual es muy poco tiempo, un semestre, ¿no? Lo ideal, y creo que se está trabajando ya en esto para que sea como antes, ¿no? Microbiología en el primer semestre y parasitología en el segundo semestre, ¿no? Como debería ser para poder tener unas prácticas eh, mucho más completas, ¿no? Mucho más completas. Sin embargo, eso no quita que el alumno villarrealino, siempre destacado por las ganas de aprender, de buscar información, de querer formarse bien, eh, reciba estos datos como una muestra para poder incentivar a la búsqueda de otros trabajos de investigación o de los reportes que nos da el Instituto Nacional de Salud, para poder tener el conocimiento para enfrentar, cuando sean médicos, eh, cualquier patología que se nos pueda presentar, ¿no? De este tipo, ¿no? Usualmente son infecciosas, puede ser virales, puede ser micóticas o puede ser parasitales, ¿no? Entonces, tener esas herramientas es importante. Si bien es cierto, acá le brindamos la parte de cómo es la parte epidemiológica, el ciclo de vida, la sintomatología, la enfermedad que nos causa y el tratamiento que se da. Obviamente ustedes también reciben en la parte de farmacología, donde van a recibir también nociones de, si bien es cierto, le digo acá el praziquantel, pero dónde actúa, cómo actúa a nivel del parásito, ¿no? A nivel de su membrana, dónde actúa para poder destruir al parásito. Entonces es importante para para dar un buen tratamiento. Pero eso ya lo van a ver en en la parte de lo que es eh, farmacología. Bien, para mí ha sido un gusto, siempre es un honor poder brindarles algunas clases y yo quedo a su disposición. Yo soy médico patólogo clínico, trabajo en el Hospital Rebagliati, soy director médico del laboratorio clínico SYNLAB y bueno, estoy a sus servicios. Van a ser ustedes futuros colegas y siempre presto a apoyarme, como cualquier villarrealino, como cualquier médico también. Siempre nos vamos a tener que dar la mano entre nosotros, ¿no? Somos una familia que debemos siempre estar unidos. Y así que cuente conmigo para todo lo que ustedes desean, de esta parte, de la parte académica, de la parte, soy tutor de algunos alumnos, así que también igual, quedo a sus órdenes. Hasta la próxima. Listo, doctor. Muchas gracias por las últimas palabras y gracias por la clase el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches.